Ahora sí, ahora sí estamos. ¿Sí? Bueno, lo primero es saber que cuando hablamos de riesgo cardiovascular en un deportista, estoy hablando del riesgo que tiene un deportista de presentar eh, un infarto, una muerte súbita, una arritmia cardiovascular. Básicamente estamos hablando de un evento adverso que puede suceder durante el ejercicio físico intenso, durante una maratón, una triatlón. Sabemos que estos eventos pueden presentarse en cualquier momento del día o en cualquier parte, en cualquier situación. Sin embargo, cuando hablamos de un evento de este tipo asociado al deporte, estamos hablando de un evento secundario, algo que no debería suceder. Es decir, si nuestro usuario no estuviera practicando ese deporte, pues no presentaría este evento. Sabemos que es un riesgo latente, es decir, que está ahí. Se estima que más o menos 1 a 4 de cada 100.000 personas que participan en una maratón, en una media maratón, en un triatlón, pueden llegar a presentar un evento adverso. Según algunos estudios, la prevención del riesgo de estos eventos adversos se puede prevenir si se sigue un proceso de evaluación, un proceso de seguimiento. No todo se puede prevenir, sin embargo, si yo me evalúo de forma adecuada, pues voy a disminuir el riesgo de sufrir cualquiera de estos eventos. Algo muy importante de este riesgo cardiovascular es también reaccionar de forma rápida, de forma adecuada, con el objetivo de que si esto llega a suceder, pueda acceder rápidamente a los servicios médicos especializados. La prevención del riesgo depende del deportista, depende del entrenador, depende de todo el equipo que lo acompaña. El abordaje o el acompañamiento, la atención adecuada del deportista, obviamente depende de los organizadores del evento, depende de el equipo médico que esté atendiendo, cubriendo el evento. Entonces, aquí específicamente vamos a hablar de lo que le corresponde al deportista, de lo que le corresponde al entrenador y al equipo médico que acompaña al deportista. En primer lugar, todo deportista, independiente de que sea aficionado, independiente de que sea un corredor de élite, debe tener una historia médica deportiva donde se indague claramente su salud cardiovascular. En la historia médica deportiva debemos tener claro que hay unos factores de riesgo muy conocidos, pero que siempre son importantes: fumador o exfumador, antecedentes de sobrepeso, antecedentes de sedentarismo. Ustedes saben que muchos de nuestros deportistas aficionados, corredores, ciclistas, nadadores, triatletas, vienen de ser sedentarios durante mucho tiempo, entonces ya de entrada muchos de ellos tienen algún factor de riesgo. El exceso de peso, el sobrepeso u obesidad es un factor de riesgo. La diabetes, la prediabetes, los problemas del colesterol, la hipertensión arterial, todos estos, entre otros, son factores de riesgo que los médicos del deporte, pero ustedes también como entrenadores o el mismo deportista debe conocer y saber que es importante controlarlos también para exigirme. Es decir, si yo me quiero exigir, es porque sé que mis niveles de colesterol, mis niveles de presión arterial están controlados y que todos estos factores de riesgos ya están equilibrados. Otro aspecto muy importante que tenemos en cuenta en la historia clínica son los antecedentes familiares. Antecedentes de infarto o muerte súbita en familiar, generalmente menor de 55 años, es importante. Antecedentes de infarto es importante. Por ejemplo, estas personas que han tenido un familiar que ha tenido una muerte súbita durante el ejercicio, deberían hacerse exámenes médicos ya especializados para determinar cuál es la causa de muerte súbita. Recuerden que las personas que tienen muerte súbita, por ejemplo, un deportista con muerte súbita menor de 35 años, generalmente son eventos asociados a alteraciones congénitas, malformaciones congénitas, arritmias, cardiomiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, mientras que los que son mayores de 30 a 35 años
Generalmente esa muerte súbita puede estar asociada a enfermedad coronaria. Entonces siempre es importante indagar sobre los antecedentes familiares que tenga nuestro deportista. Es importante que ustedes como entrenadores los conozcan y el deportista es importante siempre mencionárselos a su médico, mencionárselos a su entrenador. Y es importante siempre preguntar de entrada a nuestros deportistas si tienen algún signo o algún síntoma que a nosotros como entrenadores nos pueda alertar y o como médicos nos pueda alertar. ¿Cuáles signos o síntomas? Un deportista que siente demasiada fatiga intensa no asociada al esfuerzo físico, un deportista que se le hinchan los pies, un deportista que tiene palpitaciones o dolor en el pecho de forma ocasional, un deportista que ha tenido, por ejemplo, mucho mareo o pérdida de conocimiento durante el esfuerzo físico, es un deportista que nosotros debemos de decir, hey, este señor necesita una evaluación más especializada, necesita algún examen y siempre lo vamos a indagar, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces tenemos que en la historia clínica evaluamos factores de riesgo, antecedentes familiares, signos o síntomas. Nosotros en Triatlón Conciencia, que tenemos un protocolo de evaluación online, tenemos todo esto desde el ingreso. Todos nuestros deportistas tienen este proceso inicial. En segundo lugar, el electrocardiograma es un examen que se hace desde hace decenas de años, no recuerdo exactamente cuánto, pero es un examen que ha pasado la barrera del tiempo y que es un examen que es costo efectivo, es barato y nos da una aproximación al funcionamiento del corazón. Nos permite evaluar no solo la actividad eléctrica y determinar si hay arritmias, sino que inclusive nos permite detectar si hay cambios en la estructura del corazón que nos hagan sospechar alguna enfermedad, por ejemplo, congénita como la cardiomiopatía hipertrófica, o nos ayuda a evaluar si hay riesgo de arritmias que pueden llegar a ser fatales, arritmias que son asintomáticas, pero que en algún momento llegan a ser fatales. Estos electrocardiogramas también deben de saber que la lectura es diferente en una persona sedentaria a una persona que hace ejercicio. Una persona que lleva mucho tiempo haciendo ejercicio al nivel de un deportista aficionado puede tener cambios electrocardiográficos que el médico general, el médico internista, inclusive en algunos casos el cardiólogo, si no tiene toda la información, puede considerar que son hallazgos anormales y decirle al deportista, usted tiene un electrocardiograma normal y ya es grave. Nosotros debemos saber que hay algunos hallazgos que son anormales, pero que en el deportista son normales. ¿De acuerdo? Por esa razón, nosotros a todos los deportistas les solicitamos un electrocardiograma. Ideal, ese electrocardiograma debe ser realizado al inicio y posteriormente cada 2 años lo actualizamos. ¿Por qué lo actualizamos cada 2 años? Porque muchos de nuestros deportistas cuando llegan tienen un electrocardiograma de una persona que no tiene un alto nivel de ejercicio, es decir, un electrocardiograma normal, pero no tiene cambios de adaptaciones. Pero a los 2 años ya vemos que es un deportista que ya tiene una bradicardia sinusal. Bradicardia es que tiene una frecuencia cardíaca en reposo menor de 60, que ya tiene algunos cambios que sugieren que tiene un corazón adaptado y o entrenado y debemos hacerle seguimiento. Entonces, lo hacemos. Este examen idealmente debe ser leído por un médico especialista en medicina del deporte. Hay muchos cardiólogos que indagan muy bien sobre todos los antecedentes deportivos del deportista y pueden hacerle la... ¿Qué es lo que pasa y por qué la sugerencia de que siempre sea leído por un médico del deporte? Porque en muchas partes el electrocardiograma lo toma un auxiliar de enfermería, le envía simplemente el trazado electrocardiográfico a un cardiólogo, el cardiólogo lo lee, lee el electrocardiograma sin conocer al paciente y anota una cantidad de anormalidades porque no conoce al paciente. Entonces, lo ideal es que el electrocardiograma sea leído por el médico del deporte que conoce al deportista y que puede interpretar estos hallazgos. Entonces, en primer lugar, todo deportista debe de hacerse un electrocardiograma de base. ¿Cuándo solicitar otros exámenes especializados como un ecocardiograma o una prueba de esfuerzo? Todos estos exámenes son exámenes especializados que dependen
de la historia clínica que dependen de los hallazgos en el electrocardiograma. Entonces, deportistas que tengan antecedentes de muerte súbita cardiovascular, de muerte súbita asociada al ejercicio, deportistas que tengan antecedentes de hipertensión, antecedentes de diabetes, antecedentes de arritmias cardiovasculares, que tengan signos o síntomas de enfermedad cardiovascular, ya de acuerdo a la evaluación que hago como médico del deporte o que haga algún médico del deporte, va a determinar si se requiere realizar un ecocardiograma. El ecocardiograma es un examen que evalúa el tamaño del corazón, el tamaño de las aurículas, el tamaño de los ventrículos, evalúa las válvulas cardíacas, evalúa el flujo de sangre a través del corazón y a partir de ahí nos ayuda a poder dirigir el programa de entrenamiento de forma adecuada o a limitar o a permitir. La prueba de esfuerzo cardiovascular es una prueba de esfuerzo diferente a una ergospirometría para evaluar gases respiratorios, para evaluar niveles de esfuerzo, umbrales metabólicos. Esta prueba de esfuerzo cardiovascular evalúa específicamente la respuesta cardiovascular al ejercicio, evalúa respuesta de la frecuencia cardíaca, evalúa respuesta de la presión arterial durante un esfuerzo físico determinado y durante los procesos de recuperación. Esta prueba de esfuerzo cardiovascular se hace también de acuerdo a los antecedentes médicos del deportista. Es una prueba que cualquier deportista obviamente se puede hacer, cualquier deportista, sin embargo, lo ideal es que sea recomendado también por el médico del deporte para apoyar como toda la historia clínica cardiovascular del deportista. Es decir, no todas las personas que corremos una maratón y demás necesitamos este tipo de prueba. Además, ustedes saben, y esto ya lo hacemos nosotros en Triatlón Conciencia, que los deportistas que nosotros acompañamos, en cada entrenamiento estamos evaluando respuesta cardiovascular. De forma indirecta, los datos que nos da el reloj deportivo y demás nos ayudan a evaluar esa respuesta cardiovascular. Obviamente, cuando ya tenemos algunas alteraciones, algunos síntomas en nuestros deportistas, le vamos a sugerir una prueba ya más especializada. Entonces tenemos en todos los deportistas, 1, historia clínica cardiovascular, 2, electrocardiograma al inicio cada 2 años e idealmente con lectura por médico del deporte y 3, exámenes especializados en algunos casos muy específicos. Hay algo fundamental y es que todo deportista y ahí no hay excepción, debe conocer algunos parámetros y debe seguir algunos aspectos importantes. En primer lugar, todo deportista debe tener claro cuál es su frecuencia cardíaca en reposo. Recuerden que la frecuencia cardíaca en reposo es un indicador de nuestra capacidad física, es un indicador del funcionamiento de nuestro corazón, nos ayuda a evaluar signos de sobrecarga, inclusive sobrecarga al entrenamiento. Si yo tengo una frecuencia cardíaca en reposo, un ejemplo de 50, y de un momento a otro mi frecuencia cardíaca en reposo empieza a estar elevada, es posible que esté sobreentrenado, inclusive que tenga signos de infección, que esté deshidratado. Entonces la frecuencia cardíaca en reposo es una medida muy importante, muy fácil de medir. Nosotros la tomamos con una prueba de 5 minutos en reposo, la podemos solicitar de forma frecuente para que nuestro deportista también se vaya familiarizando y el deportista debe de hacerlo. La toma en reposo, la guarda en su reloj deportivo, ojalá que esté sentado o acostado, etcétera. En segundo lugar, como referencia, la frecuencia cardíaca teórica determinado por esta fórmula 207 menos 0.7 por la A, es una referencia de cuál es la frecuencia cardíaca máxima del individuo. Esto lo debo de saber como referencia. Sin embargo, recuerden que la frecuencia cardíaca máxima puede variar de acuerdo al género, puede variar de acuerdo a la edad, es muy variable de acuerdo a condiciones
no culturales, perdón, como de tipo etnográfico, de dónde es y demás. Entonces, esto es solo una referencia, pero lo ideal es tener una referencia de acuerdo al seguimiento que nosotros hacemos. Ahorita les muestro cómo nosotros podemos hacerlo a través de las diferentes plataformas. Sin embargo, es un dato que el deportista debe de saber. ¿Por qué? Porque si tiene un valor de referencia teórico, un ejemplo, yo tengo X año y me da esta fórmula, me da 180 y el deportista empieza a entrenar y ve que su frecuencia cardíaca sube de 180 de una forma normal y no tiene ningún síntoma, es bueno evaluar eso con un médico del deporte, obviamente. Y lo tercero es que todo deportista debe familiarizarse con sus valores de frecuencia cardíaca durante el ejercicio según la percepción del esfuerzo. Es decir, yo conozco mi frecuencia cardíaca en reposo, que es 50. Yo conozco mi frecuencia cardíaca máxima teórica, que es 180. Y debo familiarizarme con mis frecuencia cardíaca cuando voy corriendo a una percepción del esfuerzo de 3, de 4, de 5, ver cómo esa frecuencia cardíaca va aumentando y cómo va respondiendo mi cuerpo a ese esfuerzo. Eso me va a permitir autoconocerme y en algún momento alertarme o estar tranquilo. Hay unas fórmulas teóricas, como les decía, son fórmulas que están en diferentes tablas. Hay una frecuencia cardíaca que se llama la frecuencia cardíaca de reserva, la máxima. Esto nos sirve mucho para el, el control del entrenamiento. Sin embargo, y aquí viene la parte fundamental, es que estas fórmulas no son precisas y son variables en nuestra población, y eso nosotros lo corroboramos día a día con nuestros deportistas. Tenemos que la frecuencia cardíaca que nos permite, que nos dan las plataformas tecnológicas. Por ejemplo, en Training Peaks recopilamos la información de un periodo específico, 6 meses, un año, 2 años, nos dan diferentes curvas de frecuencia cardíaca y a partir de diferentes umbrales. Nosotros utilizamos el umbral de 2 minutos, el umbral de 12 minutos, el umbral de 60 y el umbral de 90 minutos para determinar las zonas de frecuencia cardíaca. Con esto, desde mi experiencia he visto una buena correlación, por ejemplo aquí, entre el umbral de frecuencia cardíaca a los 12 minutos y el umbral de lactato, el umbral anaeróbico. Es un dato tomado a partir de la experiencia del análisis de estas curvas de frecuencia cardíaca que puedo tomar de la plataforma Training Peaks, pero a partir de aquí determinamos unas zonas específicas. Nosotros dividimos esas zonas de frecuencia cardíaca en 5 zonas que se correlacionan con la presión arterial, con la percepción del esfuerzo y nos ayudan a tener un mejor control del esfuerzo físico y de regular nuestro esfuerzo cuando estamos entrenando, cuando estamos compitiendo. Estas zonas, como les digo, no necesariamente se correlacionan con las zonas teóricas que da la plataforma Training Peaks, no se correlacionan con las zonas que da el reloj deportivo, Garmin o cualquiera de estas zonas. Estas zonas son mucho más confiables que las que nos dan los relojes deportivos. Eso es muy importante. Y estas zonas son individuales, o sea, podemos tener dos personas de la misma edad y aún así tener zonas muy diferentes, ¿de acuerdo? Entonces ese es un parámetro que nosotros tomamos. Ahora bien, ya conocemos todo esto, ya tenemos toda esta información de nuestros deportistas, tenemos toda la historia clínica, tenemos el electrocardiograma, tenemos las pruebas físicas, nuestro deportista conoce sus zonas. Sin embargo, hay riesgos. O sea, a pesar de todo esto, sabemos que hay riesgos y hay cosas que siempre debemos estar alertas. Por eso hay unos signos de alarma que nosotros debemos de tener presentes y que nuestro deportista debe saber y que cada entrenamiento
Cada entrenamiento es una posibilidad de nosotros autoconocernos, de conocer las respuestas de nuestro cuerpo al ejercicio. Por esto, estos signos de alarma son fundamentales que todos lo sepamos y que si llegan a identificarse en algún momento, podamos tomar medidas. Entonces, estoy hablando de, uno, frecuencias cardíacas anormales en reposo. Si yo sé que mi frecuencia cardíaca en reposo es de 50 y que un día me levanté, iba a entrenar, reposé 5 minutos y miré mi frecuencia cardíaca y está en 80, yo digo, hey, algo aquí está pasando. Puede que esté deshidratado, puede que esté cansado, puede que no haya dormido bien, puede que me esté empezando un proceso febril, pero ya aquí hay un signo de alarma y es mejor preguntar al entrenador a ver qué debo de hacer, si debo modificar algo. Dos, si hay dolor en el pecho opresivo, en el centro o en el costado izquierdo de mi pecho y que ese dolor pueda irradiarse a hombro izquierdo. Si yo estoy haciendo ejercicio y tengo ese tipo de dolor, inmediatamente paro, respiro, espero que se me pase. Si no se me pasa, si ese dolor no cede en reposo, inmediatamente ya es un signo de alarma y debo de tomar medidas inmediatas. Si tengo sensación súbita o anormal de ahogo al correr, alteración en mi respiración, alteración en mi capacidad para oxigenarme, también es un signo de alarma. Recuerden que estos son simplemente, pues son simplemente no, son unos signos generales, pero usted que se conoce el cuerpo sabe en qué casos su cuerpo no está funcionando bien. Y si mi cuerpo no funciona bien, sé que debo de parar inmediatamente en la carrera en la que esté, independiente de la posición en la que esté, primero hay que cuidar nuestra salud. Entonces, esto es fundamental tenerlo presente. En resumen, y para terminar, eh, vamos a tener presentes estos puntos que son fundamentales, y es, uno, todo deportista debe tener una evaluación médico-deportiva. Recuerden que correr, participar en una media maratón, en una maratón, participar en una triatlón, yo puedo hacerlo de forma recreativa, pero no quiere decir que la carrera como tal sea un evento que yo pueda asumir de forma recreativa y que no tenga riesgos. Los eventos son de alta exigencia física y mi cuerpo debe estar adecuadamente evaluado. Entonces, una evaluación médico-deportiva, debo de tener exámenes básicos y o exámenes complementarios de acuerdo a mi historia clínica. Es fundamental que yo tenga conocimiento de mi respuesta cardiovascular en reposo y durante el ejercicio. Yo debo de conocer mi cuerpo, yo debo de conocer mis sensaciones y ser capaz de determinar si en algún momento alguna sensación que tengo es anormal. Debo de conocer idealmente mis zonas de frecuencia cardíaca reales, debo de conocer mis umbrales, ¿cierto? Yo debo de saber en qué momento mi frecuencia cardíaca ya superó ese umbral de tolerancia para parar, para recuperarme, para evitar pues que algo diferente pase en mi cuerpo. Recuerden que la respuesta cardiovascular es una respuesta de la exigencia física. Debo de conocer mis umbrales y obviamente debo de estar atento a cualquier signo de alarma. Recuerden que es fundamental que nosotros podamos disfrutar de nuestro ejercicio físico, podamos hacerlo con toda tranquilidad y de esa forma garantizar nuestra seguridad. Eso es como la presentación.